Invertí $22,000 en la celebración de la boda de mi hijo. Cada dólar salió de mi bolsillo y durante la recepción, él tomó el micrófono y anunció: quiero agradecer a mi verdadera madre. Señalando directamente a su suegra, me quedé allí sentado, atónito y en silencio, mientras todos los invitados se giraban para mirarme. Entonces hice algo que recordará toda su vida. Me llamo Carmen. Tengo 68 años y durante 42 fui la única madre que David conoció. Me convertí en su tutora cuando tenía solo 6 años. Después de que sus padres biológicos fallecieran en un incendio. Era un niño asustadizo y retraído que se despertaba, gritando por sus padres fallecidos todas las noches. Yo era una mujer soltera de 27 años que trabajaba doble turno en una planta de envasado para mantenernos a ambos. Renuncié a mis mejores años, a mis sueños de viajar, a cualquier oportunidad de encontrar el amor y formar mi propia familia. Todo era para él. Lo colmé de amor incondicional, lo matriculé en los mejores colegios privados, lo llevé de vacaciones que apenas podía permitirme. David creció mimado y protegido. Sin que le faltara nada, sacrifiqué toda mi identidad por este niño que ahora me rechazaba públicamente. Cuando cumplió 19, le conté la verdad sobre su adopción. Su respuesta fue fría y distante. Ya lo había descubierto, dijo rotundamente. Siempre supe que no eras mi madre biológica. Esas palabras me hirieron como el cristal. Pero creía que el tiempo sanaría esa herida. Estaba completamente equivocada. Hace 3 años, David conoció a Sofía, una mujer manipuladora que me vio como un obstáculo desde el primer día. Ella provenía de una familia adinerada. Su madre, Patricia, tenía varios negocios, inversiones inmobiliarias y contactos sociales. Comparado con ese imperio, yo era solo un jubilado que vivía modestamente con una pequeña pensión en un apartamento sencillo. Para Sofía, yo era una vergüenza que necesitaba ocultar. Empezó a envenenar la mente de mi hijo contra mí. Tu madre adoptiva es tan controladora, susurraba. Mi madre jamás interferiría así en nuestra relación. David empezó a cambiar. Sus visitas se volvieron más escasas, sus llamadas más cortas, sus respuestas más cortas. Cada día que pasaba, mi hijo se distanciaba más de mí, pero cuando anunciaron su compromiso, estaba dispuesta a darlo todo por él una vez más. David vino a mi casa una noche y se sentó en mi sofá como un extraño. Necesito ayuda financiera. Para la boda, dijo sin siquiera saludarme, los padres de Sofía han aportado su parte, pero necesitamos más dinero para el lugar que queremos. Le pregunté cuánto necesitaba, $22,000. Respondió sin pestañear. Era prácticamente cada centavo que había ahorrado durante décadas de duro trabajo, dinero que había reservado para emergencias médicas, para los gastos de mi funeral, para asegurarme de no ser una carga para nadie en mis últimos años. Es una cantidad considerable, David, dije con cautela. Su respuesta me heló la sangre. Si de verdad me quisieras como dices, no lo dudarías ni un segundo. Esa noche, no pude dormir. $22,000 representaban 42 años de sacrificio, de trabajar hasta el cansancio, de negarme pequeños placeres para ahorrar cada centavo. Pero, era la boda de mi hijo. Esperaba que, tal vez después de este gesto, recordara todo lo que había hecho por él. Fui al banco a la mañana siguiente y retiré cada dólar de mis ahorros. Le entregué el cheque a David sin condiciones ni quejas. Lo aceptó como si fuera su derecho natural, como si le debiera esto y mucho más. Ni siquiera me dio las gracias. Solo dijo: Sofía estará contenta. Los meses siguientes fueron una tortura, ya que me trataron como si fuera una simple empleada doméstica durante los preparativos. Sofía controlaba cada decisión, el menú, la decoración, la música, incluso dónde me sentaría. Esta es mi boda, no la tuya, me espetaba cada vez que intentaba opinar. David guardaba silencio, permitiendo que su prometida me humillara repetidamente. Un día sugerí invitar a algunas de mis viejas amigas de la planta. Sofía me miró con disgusto y dijo: no queremos que esta boda parezca barata. David asintió. Mis amigas, las mujeres que me habían apoyado durante décadas, no eran lo suficientemente buenas para la boda que yo financiaba. Llegó el día de la boda y llegué temprano al lugar con un vestido burdeos que había comprado especialmente para la ocasión. Quería lucir digna para mi hijo. Pero cuando David me vio, su primera reacción fue de fastidio. ¿No tienes algo más discreto?, preguntó. No quiero que llames la atención. Como si mi presencia fuera una molestia. La ceremonia fue preciosa. Lloré de alegría al ver a mi hijo convertirse en un hombre y formar su propia familia. A pesar de todo, seguía siendo mi hijo, el pequeño, que una vez abracé. Pensé que tal vez después de la boda, las cosas mejorarían entre nosotros. Qué ingenuo fui.
Luego vinieron los discursos de agradecimiento durante la recepción. David tomó el micrófono, sonrió a todos los invitados y pronunció las palabras que me conmovieron. Quiero agradecer a mi verdadera madre, la señora Patricia, por recibirme en su familia con tanto cariño, señalando a la madre de mí. No era mientras todos aplaudían. Allí, sentada a la mesa, con mi vestido burdeos y el corazón roto, tomé la decisión más importante de mi vida. Esa noche, David aprendería lo que significaba perderlo todo. Me quedé sentado a la mesa, sonriendo, como si nada hubiera pasado, pero en mi interior algo se había roto para siempre. Los invitados me miraron con lástima, algunos susurrando entre ellos. Patricia, la suegra, se me acercó con una sonrisa falsa. Carmen, qué ceremonia tan bonita, dijo con voz melosa. Gracias por todo lo que hiciste por David cuando era pequeño. Ahora nos encargaremos de él. Esas palabras fueron como una bofetada. Cuando era pequeño, como si mi papel hubiera terminado hace décadas, como si 42 años de maternidad no significaran nada. Patricia continuó hablando. Sofía me dijo que sacrificaste mucho por David, pero ya no tienes que preocuparte. Ahora está en buenas manos. Asentí cortésmente. Pero cada palabra era como una daga. Esta mujer que había aparecido en la vida de mi hijo hacía apenas 3 años se creía con derecho a relegarme al pasado. David se acercó a nuestra mesa, radiante de felicidad. ¿No fue conmovedor mi discurso?, preguntó. Patricia lo abrazó. Hijo hermoso, nos conmoviste a todos. Hijo, lo llamó hijo. Mi hijo, el niño que crié. Eduqué y amé incondicionalmente durante 42 años. David sonrió y le devolvió él. Abrazo. Gracias, mamá Patricia, por todo el apoyo que nos has dado a Sofía y a mí. Ni siquiera me miró. Era invisible en mi propia mesa. Sofía corrió hacia nosotros con su vestido rosa. ¿Viste? ¿Viste lo que dijo David? Estoy tan feliz. Se colgó del brazo de su nuevo esposo. Amor mío, mi mamá nos está organizando una luna de miel sorpresa. 3 semanas en Asia. ¿Te lo puedes creer? David la besó apasionadamente. Tu mamá es increíble, siempre piensa en nosotros. Allí estaba yo, la mujer que había pagado $22,000 por esa boda, presenciándolo celebrar los regalos de otra persona. Patricia tenía negocios, inversiones prósperas y contactos importantes. Yo solo tenía una cuenta bancaria vacía y el corazón destrozado. La fiesta continuó. David y Sofía bailaron su primer baile como marido y mujer. Patricia los grabó, con su teléfono, emocionada como una abuela orgullosa. Yo permanecí sentada, viendo a mi hijo vivir el día más importante de su vida, sin siquiera darme cuenta. Cerca de la medianoche, decidí irme. Me acerqué a David para despedirme. Me voy, hijo. Fue una boda preciosa. Apenas levantó la vista de su conversación con los amigos de Sofía. Ah, sí, gracias por venir. Como si fuera un invitado más, como si no hubiera financiado cada detalle de esa celebración. Sofía me interceptó al salir. Carmen, antes de que te vayas, quería pedirte un favor. Mi corazón se llenó de esperanza. Quizás quería agradecerme, quizás reconocer mi sacrificio. David y yo planeamos comprar una casa después de la luna de miel. Una casa grande con jardín en un barrio exclusivo. Sabemos que tienes algunos ahorros guardados. Me quedé paralizada. Sofía, acabo de gastar todos mis ahorros en esta boda. Sonrió con condescendencia. Vamos, Carmen, una mujer de tu edad no necesita tanto dinero. Además, sería una inversión en el futuro de tu hijo. Piénsalo. Y se marchó, dejándome. Sin palabras salí del lugar con las piernas temblorosas. El aparcacoches trajo mi coche, un pequeño sedán de 12 años, que contrastaba vergonzosamente con los lujosos vehículos de los demás invitados. De vuelta a mi apartamento. Se me saltaron las lágrimas. 42 años de amor incondicional resumidos. En una noche de humillación pública, llegué a casa y me senté en el sofá, todavía con el vestido burdeos puesto. Miré mi modesto apartamento y las fotos de David en las paredes. Desde los 6 años hasta su graduación. Su habitación, que había mantenido intacta durante años con la esperanza de que viniera. Regalos de cumpleaños que nunca usó, pero que yo guardaba con cariño. Todo parecía una burla. Había vivido para ese niño. Lo había dejado todo por él y ahora me había borrado de su vida con una sola frase: mi verdadera madre. Como si los 42 años anteriores hubieran sido una mentira. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama, recordando cada momento de humillación, como David me presentó como la señora que me crió a algunos invitados, como Sofía me ignoró durante el brindis, los comentarios que escuché en el baño. Pobrecita, debe ser doloroso ver a tu hijo preferir otra familia. Al día siguiente, David me llamó desde el aeropuerto. Solo quería avisarte que nos vamos de luna de miel. Su voz sonaba impaciente, como si llamarme fuera una obligación. Ah, y Sofía quería que te dijera que cuando volvamos necesitaremos ayuda con los gastos de la nueva casa.
Ya es hora de que me demuestres cuánto me quieres. Esas palabras fueron la gota que colmó el vaso. David, dije con voz temblorosa, acabo de gastar todos mis ahorros en tu boda. Suspiró irritado. Mamá, no te pongas dramática. Sé que tienes más dinero ahorrado. Siempre has sido muy ahorrativo. Se cortó la línea. Ni siquiera se despidió. Me quedé con el teléfono en la mano, procesando lo que acababa de pasar. Mi hijo me acababa de pedir más dinero el día después de su boda. Tras humillarme públicamente, y cuando le dije que lo había gastado todo en él, colgó. Fue en ese momento que algo cambió dentro de mí. Durante 68 años había sido una mujer sumisa que se tragaba su orgullo, que priorizaba a los demás sobre sí misma. Había aceptado humillaciones, desprecios, maltratos, pensando siempre que era mi deber sufrir en silencio. Pero esa llamada me despertó. David no me veía como su madre, sino como un cajero automático. Sofía no me respetaba como la mujer que había criado a su esposo. Me veía como una rival a la que había que eliminar. Patricia no me apreciaba por haber cuidado de David durante décadas. Me veía como una reliquia del pasado. Fui a mi habitación y abrí el cajón de la cómoda. Allí, al fondo, estaba el sobre que no había tocado en años. El sobre que contenía documentos que David jamás había visto. Documentos que demostraban algo que jamás había sospechado. Saqué los papeles. Con manos temblorosas, certificados de depósito, escrituras de propiedad, pólizas de seguro, la herencia de mi padre, que había guardado en secreto durante décadas. El patrimonio que había acumulado no solo trabajando en la planta de envasado, sino también invirtiendo sabiamente cada centavo extra. David pensaba que yo era un jubilado, pobre que vivía con una pensión miserable. No tenía ni idea de que su madre adoptiva poseía propiedades valoradas en cientos de miles de dólares. No sabía que yo tenía cuentas bancarias en 4 instituciones diferentes. No sospechaba que la mujer a la que acababa de humillar públicamente era más rica que su querida suegra. Patricia sonreí por primera vez en meses. David quería saber cómo era tener una madre de verdad. Sofía quería ver cuánto dinero podía sacarme. Patricia quería borrarme de la vida de mi hijo. Muy pronto, los tres descubrirían con quién se habían metido. Cogí el teléfono y marqué un número que había guardado durante años. Bufete Rodríguez, respondió una voz profesional. Soy Carmen Gutiérrez. Necesito hablar urgentemente con el abogado Miguel. Se trata de una herencia familiar. El abogado Miguel me recibió en su despacho 3 días después. Era un hombre elegante de unos 55 años que había trabajado conmigo años atrás cuando falleció mi padre. Señora Carmen, me dijo, estrechándome la mano. Hace mucho que no la veo. ¿En qué puedo ayudarla? Me senté frente a su escritorio de caoba y respiré hondo. Quiero que revises todos mis bienes, consejero, propiedades, cuentas bancarias, inversiones. Todo lo que heredé de mi padre y lo que he acumulado a lo largo de los años. Miguel abrió una carpeta gruesa. Claro, recuerdo que tu padre era un hombre muy progresista. Déjame revisar los documentos actualizados. Mientras leía, recordé cómo había llegado a poseer esa fortuna oculta. Mi padre había sido un inmigrante trabajador que compró terrenos baratos en las afueras de la ciudad cuando yo era niño. Algún día esto valdrá oro, me decía, y tenía razón. Ese terreno ahora estaba en el corazón del distrito financiero impresionante, murmuró Miguel. Tiene 6 propiedades comerciales, 3 apartamentos de lujo en alquiler y cuentas de inversión por un total de... Hizo una pausa y me miró por encima de sus gafas. $850,000, señora Carmen. La cifra me impactó. Aunque ya la conocía, $850,000, mientras David me había humillado por $22,000. Yo tenía casi $1 millón del que él no sabía nada. Abogado, dije con voz firme, quiero hacer algunos cambios en mi testamento. Durante las 2 horas siguientes, repasamos cada detalle. Miguel tomó notas mientras le explicaba mis nuevas decisiones. Quiero que mi hijo David sea retirado como beneficiario de todos mis bienes. En su lugar, quiero crear una fundación benéfica para mujeres solteras que adopten niños. El abogado arqueó las cejas. ¿Está segura, señora Carmen? Es una decisión muy drástica. Totalmente segura. Respondí. Mi hijo dejó muy claro, en su boda, que no soy su verdadera madre. Si es así, entonces no tiene derecho a heredar nada de una desconocida. Miguel asintió y continuó escribiendo. También quiero que prepares una carta oficial dirigida a David para informarle de estos cambios. Salí de la oficina del abogado, sintiéndome liberada por primera vez en años. Había dado el primer paso para recuperar mi dignidad, pero esto era solo el principio. David, Sofía y Patricia me habían subestimado por completo. Pensaban que era una anciana indefensa a la que podían pisotear. Estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban. Esa misma tarde fui a
Visitar una de mis propiedades, un elegante edificio de oficinas en el centro. El gerente, el Sr. Carlos, me recibió con sorpresa. Señora Carmen, es un honor verla aquí. ¿Necesita algo en particular? Le expliqué que quería ver el último piso. El ático que llevaba meses vacío. Es una propiedad preciosa, explicó Carlos mientras subíamos en el ascensor. 4 habitaciones, 3 baños, terraza con vistas panorámicas. Lo teníamos alquilado. Pero no hemos encontrado al inquilino ideal. Cuando entramos al apartamento, me quedé sin aliento. Era espectacular. Suelos de mármol, ventanales enormes, una cocina moderna que parecía de revista. Señor Carlos, dije, cancele el anuncio de alquiler. Me mudo aquí, el hombre me miró confundido. ¿Está segura? Señora Carmen, este apartamento cuesta $4,500 al mes de alquiler. Su apartamento actual debe costar una fracción de eso. Sonreí. Estoy completamente seguro. Prepara el contrato. Esa noche llamé a una empresa de mudanzas de lujo. Quiero que mañana trasladen todas mis pertenencias de mi apartamento actual al ático del edificio Celestial Tower, les dije. Quiero que contraten decoradores para que el lugar quede impecable. El costo del servicio era más de lo que solía gastar en 6 meses, pero ya no me importaba. Al día siguiente, mientras los trabajadores empacaban mis cosas, recibí una llamada de David. Acababa de regresar de su luna de miel. Mamá, ¿dónde estás? Fui a tu apartamento y había camiones de mudanza afuera. Su voz sonaba preocupada, pero no por mí, sino por sus planes de pedirme más dinero. Me mudo, David. Respondí con calma. ¿A dónde te mudas? ¿Por qué no me dijiste nada? Oía a Sofía de fondo preguntando qué pasaba. No creí necesario informarte. Después de todo, como dejaste muy claro en tu boda, no soy tu verdadera madre. Se hizo un silencio incómodo. Mamá, no te pongas dramática. Sabes que te quiero. Es que, bueno. La señora Patricia ha sido como una segunda madre para mí. Esas palabras confirmaron lo que ya sabía. Para David, yo era reemplazable. David, dije, si me necesitas, mi nuevo número es del abogado Miguel. Él tiene toda mi información actualizada. ¿Abogado Miguel? ¿Por qué tienes abogado? Mamá, me estás asustando, por primera vez en meses. Detecté inseguridad en su voz. Solo estoy poniendo mis asuntos en orden, hijo. A los 68 años, es lo responsable, colgué antes de que pudiera responder. Esa tarde me instalé en mi nuevo hogar. El ático era un sueño hecho realidad. Desde la terraza podía ver toda la ciudad a mis pies. Los decoradores habían hecho un trabajo excelente, muebles elegantes, cortinas de seda y una cocina equipada con electrodomésticos de última generación. Preparé una copa de vino antes de una botella que costaba más de lo que solía gastar en la compra de una semana y me senté en mi nueva sala, por primera vez en décadas. Sentí que tenía el control de mi vida. Se acabó vivir esperando las muestras de cariño de David. Se acabó aceptar la humillación de Sofía. Se acabó ser invisible para Patricia. Al tercer día en mi nuevo apartamento, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Señora Carmen, soy Patricia, la madre de Sofía. Su voz había perdido la falsa dulzura de la boda. Necesito hablar con usted urgentemente. Sonreí. La diversión ya estaba empezando. Por supuesto, señora Patricia. ¿En qué puedo ayudarla? Hubo una pausa. David me dijo que te mudaste y que tienes abogado. Sofía está muy preocupada. ¿Pasó algo? La preocupación en su voz fue música para mis oídos. Tras décadas de ser ignorados, ahora necesitaban respuestas mías. No pasó nada grave. Respondí con calma. Simplemente decidí hacer algunos cambios en mi vida. A los 68, uno aprende que la vida es demasiado corta para desperdiciarla con personas que no te valoran. Otra pausa más larga. Señora Carmen, ¿podríamos vernos? Creo que hay un malentendido. Malentendido. Qué interesante. Cuando me humillaron en la boda. No hubo malentendidos. Cuando David me pidió más dinero al día siguiente, no hubo confusión. Pero ahora, que había desaparecido de sus vidas, de repente todo era un malentendido claro. Señora Patricia, pero tendrá que venir a mi nuevo apartamento. Ya no salgo tanto como antes, le di mi nueva dirección. El edificio Celestial Tower era conocido en toda la ciudad como uno de los más exclusivos. Sabía que Patricia reconocería la dirección al instante. ¿La Torre Celestial? Preguntó con sorpresa sin confirmé. Ático, piso 28. El portero le anunciará, colgué sonriendo. Patricia llegó 2 horas después, acompañada de Sofía y David. Los tres parecían nerviosos cuando el portero los anunció. Podéis subir, les dije por el intercomunicador cuando se abrieron las puertas del ascensor en mi piso. Sus caras de asombro fueron mi primera victoria. Cielos, murmuró Sofía, mirando el apartamento. ¿Cómo pueden permitirse esto?
David caminaba por la sala como si estuviera en un museo, tocando los muebles con incredulidad. Patricia mantuvo la compostura, pero pude ver la confusión en sus ojos. Siéntese, por favor, dije, señalando el sofá de cuero italiano. ¿Quiere algo de beber? Tengo vino francés, whisky escocés y champán. Patricia declinó cortésmente. Pero David no pudo ocultar su desconcierto. Mamá, ¿de dónde sacaste el dinero para todo esto? Esa pregunta era exactamente lo que había estado esperando. Me senté frente a ellos, crucé las piernas con elegancia y sonreí. Querido David, hay muchas cosas sobre tu madre adoptiva que nunca te molestaste en preguntar. David se inclinó hacia adelante con la mirada fija en mí. ¿Qué quieres decir con eso, mamá? Patricia y Sofía intercambiaron miradas nerviosas. Podía ver cómo sus mentes trabajaban, intentando comprender cómo una simple jubilada podía vivir con tanto lujo. Bueno, empecé lentamente, disfrutando cada segundo. Resulta que mi padre, tu abuelo adoptivo, era un hombre muy inteligente, con las inversiones. Cuando murió, me dejó algunas propiedades. David frunció el ceño. ¿Propiedades? Nunca me dijiste nada de eso. Sonreí dulcemente. Nunca me lo pediste. Querida, durante 42 años te centraste en lo que podía darte de inmediato. Nunca te interesó conocer mi historia, mis orígenes, mi familia. La verdad de esas palabras golpeó el aire como una bofetada. Sofía se removió incómoda en el sofá. ¿Pero por qué vivías en ese modesto apartamento si tenías dinero? Su voz tenía un tono acusador, como si yo le hubiera mentido personalmente. ¿Por qué? Querida Sofía, aprendí desde pequeña que el dinero atrae a la gente equivocada. Mi padre me enseñó a vivir con humildad. Patricia finalmente habló. Señora Carmen, entiendo que esté molesta por algunos comentarios en la boda. Pero David la quiere mucho. Solo quería agradecer a nuestra familia por recibirlo con tanto cariño. Su voz sonaba conciliadora, pero falsa de algunos comentarios, repetí, dejando la frase en el aire. David se paró frente a 200 invitados y declaró públicamente que usted es su verdadera madre. Eso no fue un comentario, señora Patricia, fue una declaración. David palideció. Mamá. No quise. ¿Qué no pretendías, David? Lo interrumpí. No pretendías lastimarme, humillarme. Borrar 42 años de maternidad en una sola frase. Mi voz se endureció. O quizás no pretendías que descubriera quién eres realmente. El silencio se prolongó durante varios minutos. Sofía jugaba nerviosamente con su anillo de bodas. Patricia mantuvo su sonrisa forzada. David me miró como si me viera por primera vez. Mamá, dijo finalmente, siento mucho haberte hecho daño. No era mi intención. Estaba nervioso, emocionado. David. Lo interrumpí. Déjame contarte algo sobre las intenciones. Cuando tenías 6 años y llorabas todas las noches, mi intención era consolarte. Cuando trabajé en 2 empleos para pagar tu escuela privada, mi intención era darte las mejores oportunidades. Cuando gasté mis ahorros en tu boda, mi intención era verte feliz. Me levanté y caminé hacia la ventana, dándoles la espalda. Pero cuando me llamaste al día siguiente de tu boda pidiéndome más dinero, ¿cuál era tu intención, David? Cuando Sofía me dijo que una mujer de mi edad no necesita tanto dinero, ¿cuál era su intención? Sofía se puso roja. Nunca dije eso, me volví lentamente hacia ella. ¿En serio? Porque tengo muy buena memoria. Tus palabras exactas fueron, una mujer de tu edad no necesita tanto dinero. Sería una inversión en el futuro de tu hijo. La tensión en la sala era palpable. Patricia intentó mediar. Señora Carmen, creo que todos exageramos. Ahora somos familia. Deberíamos apoyarnos mutuamente. Sonreí fríamente. Familia, qué palabra tan interesante. David dejó muy claro que su verdadera familia la incluye a usted. Señora Patricia, yo solo soy la mujer que lo crió. David se levantó bruscamente. Basta. Esto es ridículo. Te estás comportando como un niño malcriado. Sus palabras resonaron en el apartamento como un disparo. Patricia lo miró con reproche. David, no le hables así a tu madre, pero el daño ya estaba hecho. Ahí está, dije con calma. Ahí está el verdadero David. El que sale cuando las cosas no salen como él quiere. Fui a mi bolso y saqué una carpeta. Ya que estamos siendo sinceros, déjame mostrarte algo. Abrí la carpeta sobre la mesa de centro. Había fotografías de mis propiedades. Este es el edificio de oficinas donde vivo ahora. Lo heredé de mi padre. David se acercó para verlo mejor. También tengo un complejo de apartamentos en el distrito de Marina y un centro comercial en las afueras. Todos generan ingresos mensuales por alquiler. Los tres contemplaron las fotografías en un silencio estupefacto. Sofía fue la primera en hablar. ¿Cuánto valen todas estas propiedades? Sonreí misteriosamente. Lo suficiente para vivir cómodamente el resto de mi vida sin depender de nadie.
Patricia se aclaró la garganta. Señora Carmen, creo que deberíamos hablar de esto con calma. Quizás podamos resolver este malentendido. No hay ningún malentendido. Señora Patricia, David tomó su decisión en la boda. La eligió a usted como su verdadera madre. Simplemente aceptó esa decisión y actuó en consecuencia. David se levantó, pasándose las manos por el pelo. Esto es una locura. Eres mi madre, me criaste, tú. ¿Yo qué? David, lo interrumpí. Te amé incondicionalmente, lo sacrifiqué todo por ti, te di todo lo que siempre quisiste, sí, hice todo eso. ¿Y cómo me lo pagaste? Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos. Pero eran lágrimas de liberación, no de tristeza. Me pagaste declarando públicamente que otra mujer es tu verdadera madre. Me pagaste pidiéndome más dinero al día siguiente de tu boda. Me pagaste permitiendo que tu esposa me humillara. Repetidamente. Sofía empezó a llorar. Señora Carmen, por favor, nunca quise. Sofía, dije con firmeza, dijiste cada palabra en serio. Me veías como un obstáculo, como una vergüenza, como alguien de quien deshacerte. Bueno. Felicidades, conseguiste lo que querías. Fui a la puerta y la abrí. Creo que esta conversación ya ha durado demasiado. Ya sabes dónde está la salida. Patricia se levantó primero. Señora Carmen, por favor, reconsidere. David la necesita. Miré directamente a David. David ahora tiene a su verdadera madre. Tiene a Patricia. ¿Quién puede darle todo lo que quiera? No necesita a la mujer que lo crió. David se me acercó con lágrimas en los ojos. Mamá, por favor, no hagas esto. Te quiero, por un momento. Casi se me rompió el corazón. Pero entonces recordé la humillación, la falta de respeto, como me había borrado de su vida David, si me hubieras amado de verdad. Nunca habrías dicho lo que dijiste en tu boda. Si me hubieras respetado, nunca me habrías pedido más dinero. Después de gastar todo lo que tenía. Si me hubieras valorado, nunca habrías permitido que Sofía me tratara como lo hizo. Salieron de mi apartamento en silencio. Los observé desde la ventana, mientras subían al coche de lujo de Patricia y se marchaban. Por primera vez en 42 años, estaba realmente sola, pero en lugar de sentirme vacía. Me sentí libre. Durante las semanas siguientes intentaron contactarme, varias veces. Llamaron por teléfono, enviaron mensajes de texto e incluso se presentaron en mi edificio. Pero le había ordenado al portero que no los dejara subir sin mi autorización expresa. Un mes después de nuestro enfrentamiento, recibí una carta oficial del abogado Miguel. David había intentado impugnar los cambios en mi testamento, alegando que no estaba en mi sano juicio. La ironía era deliciosa. El hijo que había declarado que yo no era su verdadera madre ahora luchaba por sus derechos sucesorios, pero Miguel había hecho bien su trabajo. Todos los documentos estaban en regla y mis facultades mentales estaban debidamente documentadas. David no tenía ningún recurso legal. 6 meses después, fundé la Fundación Segundas Oportunidades para mujeres solteras que adoptan niños. La fundación ofrece apoyo financiero, becas educativas y asistencia emocional a mujeres en situaciones similares a la mía. Fue mi manera de asegurarme de que lo que me pasó a mí nunca le sucediera a otras madres adoptivas. La gala inaugural de la fundación fue cubierta por todos los periódicos locales. Allí estaba yo, Carmen Gutiérrez, la acaudalada filántropa, rodeada de empresarios exitosos y líderes comunitarios. David, Sofía y Patricia vieron las fotos en las páginas de Sociedad. Estoy seguro de que, finalmente comprendieron la magnitud de lo que habían perdido. Un año después, recibí una última carta de David. Era una carta larga, llena de disculpas y arrepentimientos. Me explicaba que se había separado de Sofía, que Patricia había mostrado su verdadera cara, que se había dado cuenta del error que había cometido. Pero algunas heridas son demasiado profundas para sanar. Algunas palabras son irrevocables. Algunas humillaciones jamás se olvidan. Le escribí una breve respuesta, David. Te amé con todo mi corazón durante 42 años. Te di todo lo que tenía y todo lo que era. Me dejaste claro que eso no era suficiente para ti. Ahora debes vivir con las consecuencias de tus decisiones. Te deseo lo mejor en la vida, pero nuestra relación terminó la noche que declaraste que no era tu verdadera madre. Nunca lo volví a ver. Hoy, a los 70, vivo rodeada de lujo en mi ático, administrando mis propiedades y mi fundación. Tengo amigos que me valoran, actividades que me llenan y, lo más importante, he recuperado mi dignidad. A veces me pregunto qué habría pasado si David simplemente me hubiera dado las gracias en su boda. Si hubiera reconocido mi sacrificio, si me hubiera tratado con el respeto que merecía. Pero luego me doy cuenta de que su traición fue quizás el mejor regalo que pudo haberme dado. Me liberó de una vida de servidumbre y me mostró mi propio valor. El hijo que cree ya no existe. En su
Lugar, hay un hombre que aprendió demasiado tarde que el amor de una madre no es algo que se pueda dar por sentado. Y para cuando comprendió esta lección, ya era demasiado tarde.